Si eres técnico en refrigeración o línea blanca, debes tener claro los conceptos de lo que es la corriente continua y la corriente alterna. En este video te voy a explicar a detalle el comportamiento de los electrones, tanto en AC como en DC. Así que te aconsejo que sigas viendo este video. Para poder entender mejor estos conceptos, primero recordemos a qué llamamos corriente eléctrica. Básicamente es el flujo de electrones libres en un material conductor. Y te preguntarás, ¿qué son los electrones libres? Para explicarte esto, partamos de que el electrón es una de las tres partículas subatómicas que conforman la materia. Esto quiere decir que todo lo que nos rodea está formado por átomos. Existen muchos tipos de átomos, pero como estamos estudiando el flujo de electrones en un material conductor, vamos a ver la estructura atómica de un material conductor. El cobre es un buen conductor. La razón es evidente si se toma en cuenta su estructura atómica. Esto que ves acá es un átomo de cobre. Este está conformado por tres partículas subatómicas. Estos son los protones, electrones y los neutrones. En el núcleo del átomo se encuentran los protones y los neutrones. Y en la corteza se encuentran los electrones. Estos se distribuyen en capas u orbitales. En el núcleo tenemos 29 protones, que son cargas positivas. También tenemos 29 neutrones, que no poseen ninguna carga. En la corteza tenemos 29 electrones que poseen carga negativa. Estos electrones están distribuidos en los orbitales de la siguiente manera. En el primer orbital hay 2 electrones, en el segundo hay 8 electrones y en la tercera 18 electrones. Y en el cuarto y último orbital tenemos un solo electrón. Este último tiene el nombre de orbital de valencia y es muy importante ya que este controla las propiedades eléctricas del átomo. Ahora bien, ¿por qué se considera al cobre un buen conductor? Pues por el hecho de que en un átomo de cobre el electrón que se encuentra en el orbital de valencia está muy separado del núcleo, lo que provoca una fuerza de atracción muy débil, teniendo como consecuencia que este electrón pueda desprenderse de su átomo. Esto puede ser causado por fricción, calentamiento o exposición a campos eléctricos. Esto quiere decir que incluso la tensión más pequeña puede hacer que los electrones de valencia se muevan de un átomo al siguiente, transportándolo fácilmente por todo el material. Es por esto que al electrón de valencia se le denomina electrón libre. Ahora podemos entender mejor lo que dijimos al principio sobre la corriente eléctrica. Básicamente es el flujo de electrones libres en un material conductor. Ahora que conocemos qué es la corriente eléctrica, vamos a ver los dos tipos de fuentes de corriente que existen, la AC y la DC. Primero hablemos de la DC, conocida como corriente continua CC o corriente directa DC. Esta se caracteriza porque los electrones siempre fluyen en una misma dirección. Esto quiere decir que si la polaridad de una señal es invariable en el tiempo, hablamos de una tensión o corriente continua. Ahora, si esta señal continua, además de la polaridad, tiene una amplitud también invariable en el tiempo, sería una tensión continua constante, pero por defecto es común denominarla simplemente continua. Un ejemplo de una tensión continua constante la hallamos en la diferencia de potencial existente entre los bornes de una batería de auto o en los de una simple pila común como esta. Si representamos esta continua constante en un eje XY, tendríamos lo siguiente. Esta sería la representación de una continua constante. Como podemos ver, su amplitud es constante en el tiempo y no cambia de polaridad. Ahora voy a dibujar la siguiente forma de onda. ¿Qué tipo de señal crees que sea esta forma de onda? Podemos ver que su amplitud cambia en función al tiempo, en forma sinusoidal, pero en ningún momento cambia de polaridad. Entonces podemos decir que se trata de una continua pero no constante. Un ejemplo de una señal continua pero no constante lo encontramos a la salida de los circuitos rectificadores. Vamos a aplicar voltaje a este puente rectificador. Colocamos la sonda del osciloscopio a la salida y verificamos el tipo de onda que tenemos. Acá podemos ver un ejemplo de una señal de continua pero no constante, ya que su amplitud varía en función al tiempo. Ahora acá estamos midiendo una pila y podemos ver que el voltaje no varía en función al tiempo, es totalmente constante. Ahora, ¿qué pasa si a esta señal de continua constante la interrumpo cada cierto tiempo? Estaría generando una tensión de continua pulsante, pero seguiría siendo continua porque no cambiamos de polaridad. Los electrones siguen circulando en una misma dirección. Por ejemplo, acá estamos midiendo una señal de continua pulsante. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides dejar manita arriba y compartir este video. De esta manera ayudas un montón al canal y así podremos llegar a muchísimas más personas que requieran esta información. Ahora, ¿qué pasa si una señal cambia su magnitud y polaridad a una frecuencia determinada? Ahora sí estaríamos hablando de una tensión o corriente alterna. La corriente alterna se caracteriza porque los electrones se mueven en dos direcciones. En un momento se mueven en una dirección y luego en dirección contraria. En otras palabras, esta cambia de polaridad. Por un tiempo un polo es positivo y el otro negativo,
y en el instante siguiente estas polaridades se invierten. Es como si yo a esta pila la giraría de tal manera que se inviertan las polaridades, y esto se hace una y otra vez. Las polaridades se van a invertir tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa señal, pero aunque se produzca un cambio constante de polaridad, la corriente fluirá siempre de negativo a positivo, lo que sería el sentido real de la circulación de los electrones. Esto lo aclaro porque hay que tener en cuenta que hasta ahora sigue vigente la consideración convencional del sentido de la corriente. Esta indica que la circulación de la corriente es del polo positivo a negativo, pero esto es algo que los científicos establecieron de forma arbitraria. Esto antes de conocerse el fenómeno de la circulación de los electrones. Esta consideración convencional es contradictoria al sentido real y sigue vigente y se salva por la idea fundamental siguiente. Una corriente de electrones de un punto negativo a otro positivo equivale a una corriente eléctrica del punto positivo al negativo. Habiendo aclarado esto, pasamos a lo siguiente. En alterna también tenemos diferentes tipos de onda, y la más común es la sinusoidal. Si la graficamos, sería así. Podemos ver que tanto la magnitud y la polaridad varían en función al tiempo, en forma sinusoidal. Tenemos semiciclos positivos y semiciclos negativos. Además de la sinusoidal, podemos tener otro tipo de ondas, como lo es la rectangular y la triangular, que se usan para aplicaciones específicas. Pero nosotros podemos medir la forma de onda de una sinusoidal. Esto lo medimos directamente en nuestros cables de prueba, que vienen directamente de la toma de corriente. Conectamos al osciloscopio y ahí podemos ver, los señores, la forma de onda sinusoidal que nos genera esta corriente alterna que tenemos en la toma de corriente. Tenemos semiciclos positivos y semiciclos negativos, por lo que se le considera una corriente alterna. Así que bueno, espero que te haya servido este video y hayas despejado algunas dudas. Si quieres que haga un video a detalle de lo que compone a una onda sinusoidal, como lo es la amplitud, el pico, el nodo y el periodo, házmelo saber en los comentarios. O si quieres saber cómo es el proceso de rectificación, también házmelo saber en los comentarios. Nos vemos.